Buenas, bienvenidos al canal de Adachi Comic, una tienda de cómic de Granada, vuestra tienda de confianza. Bueno, somos una nueva librería y bueno, hemos creado este canal de YouTube también como forma de fin de exposición y de publicidad para la librería y también para hacer pues contenido sobre cómic. En fin, estaremos subiendo pues novedades, reseñas, en fin, y hablando todo lo que se vaya ocurriendo sobre cómic, pues iremos subiéndolo. En fin, hoy os traigo, así como vídeo para abrir el canal, un surtidillo de cómic, en este caso de manga, que han ido saliendo por estos últimos meses. Y bueno, pues me gustan, considero interesantes y bueno, para hacer una recopilación, así como primer vídeo. Aquí tenéis, bueno, este es un marca páginas de la tienda, pero bueno, tenéis aquí por las redes sociales, el número también de la tienda, después llamas pues, para preguntar lo que sea, para reservar algo, para pedir lo que sea, en fin. Como veis, bueno, página web todavía no viene aquí, pero estamos en ello. La página web seguramente en 1 o 2 semanas esté ya disponible. Así bueno, que también cuando esté disponible pues la pondré en los comentarios del vídeo, bueno, en la cajetilla del vídeo, en la información. Así que bueno, vamos a ver esa selección, surtido de mangas que he preparado. Y bueno, gracias de antemano, gracias por ver el vídeo, a quien sea. Gracias por, bueno, acompañarme en esta aventura suicida, que abrí una librería de cómic. Así que bueno, vamos a ver ese surtido de manga. Bueno, traigo para empezar esta obra, Kingdom. Es un manga histórico, viene por parte de Ibrea. Un manga histórico basado pues, en esa época turbulenta que tuvo la historia de China, ¿no? Que se llama, bueno, también se conoce como la época de los Tres Reinos, en fin, una época de guerra intensa, ¿no? Que, bueno, de las muchas que ha tenido China en su historia milenaria, ¿no? Pero bueno, esto es una época que ha dado lugar a mucha literatura, mucho, en fin, en la cultura popular está muy presente, ¿no? En fin, si no sé si os gustan, hay una saga de videojuegos, por ejemplo, entre muchas que hay basada en eso, que se llama Dynasty Warrior. A mí particularmente, pues me gusta bastante, aunque todas las sagas son iguales. Pero bueno, que una cosa que igual os suena, pues está basada también en esta época histórica, ¿no? Una época histórica en la que hubo diversas facciones de la nobleza china que, en fin, pelearon por la hegemonía en el país y fueron, pues, 200, 300 años en los que el país estuvo sumido en guerras constantes, en fin. Y varios reinos de facto, en fin, con su administración y con su corte, se formaron, ¿no? En aquellos tiempos en China. O sea, en fin, fue una época bastante sangrienta, ¿no? En la época de China. Bueno, pues este manga, digamos que se sitúa en ese momento histórico. Y sigue pues a unos personajes a través de ese momento. No os cuento mucho más porque, bueno, básicamente va de cómo esos personajes pues se enrolan en el ejército, en diversas facciones, en fin, es un poco esa historia, ¿no? Es un manga pues histórico, de batallas, con un dibujazo como veis. Bueno, este es el tomo 10, el último que ha salido, ¿vale? Veis que tiene un dibujazo, es un manga que ha ido haciéndose un hueco en el mercado del manga en Japón, hablo, que es curioso porque es un manga que hasta hace unos años fuera de Japón no se conocía mucho,
pero un manga que lleva, en fin, bueno, aquí van por el 10º tomo, pero en Japón creo que van por el 60 y poco, ¿no? Es decir, y además no es periodicidad mensual, es periodicidad, no sé, creo que es mensual o cada 2 semanas, ahora mismo no me acuerdo, pero no es semanal, con lo cual los capítulos también son más largos y aunque lleve 60 y pico tomos, el tiempo de publicación es mayor que de un tomo o un manga, por ejemplo, de la Shonen Jump, que se publica semanalmente y que aún así 60 y pico tomos en formato semanal, muchísimos años también, ¿no? Pero que lleva muchos años publicándose. Y, y bueno, como veis, bueno, tiene un dibujazo. Y es curioso, como os digo, un poco este manga. Ha ido haciéndose un hueco y ha ido vendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y, y fin, hasta los últimos 3 4 años ha estado situándose en Japón en los listas de los mangas más vendidos. En fin, y eso es decir mucho porque estamos hablando de que en Japón, con el volumen de ventas que maneja, estamos hablando de que este manga en los últimos 3 4 años por año ha vendido por la friolera de... O sea, ha vendido como 6 7 millones de tomos por año. En fin, hay años en los que ha vendido 4, hay años en los que ha vendido 5, en fin, hay un año que ha vendido 7, en fin, pero que tienen una media de eso, de 5 o 6 millones de tomos por año. Lo cual es una bestialidad, ¿no? Quiero decir, pero que para que os hagáis una idea también del volumen, si saco en ese top 10, ¿no? de mangas más vendidos durante los últimos años en Japón, lo que supone eso, ¿no? En volumen de venta es muchísimo. No es un manga que se venda bien, sino que es lo siguiente, ¿no? Es uno de esos bestsellers en el mundo del manga en Japón, ¿no? Que son ventas, pues, ventas millonarias. En fin, como os digo, tiene un dibujazo. No cuento mucho, pero bueno, que es la historia de estos dos protagonistas y es un manga bélico, histórico y como os digo, muy 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 interesante y uno de esos mangas también que no creíamos que iba a llegar aquí a España por también la cantidad de tomos que tiene, aunque ahí se han publicado y se están publicando mangas con mucho más tomos, ¿no? Pero bueno, es manga que dices tú, no va a llegar, pues sí que ha llegado, sí que ha llegado. Y además en tankobon, que decir, con lo cual tiene todavía muchos mangas, muchos tomos por delante, ¿no? Que sacar. Y además, ya si os gusta el manga, si lo empezáis, os gusta o lo estáis leyendo, yo os recomiendo que, que usáis un poquito la historia de China porque es la verdad bastante interesante esta época. A mí, en fin, yo soy un apasionado de la historia, me gusta mucho y, y esta época de China es especialmente curiosa, especialmente curiosa. En fin, vamos con el siguiente manga, también por parte de Ibrea. Este es el último tomo que ha salido de One Punch Man. Bueno, este manga me flipa. Este manga me flipa. Es un despropósito. El manga shonen de peleas llevado a la enésima potencia. Esa cosa Dragon Ball de poderes cada vez más fuertes y poderes cada vez más fuertes y poderes cada vez más fuertes, pues es un poco esa idea, ¿vale? Es un poquito esa idea, pero sublimada. Que decir, no sé, a mí me gusta mucho. Tiene, por supuesto, un dibujazo. Tiene, ya como veis, vamos, esa pasión es increíble. Y tenemos pues a un protagonista, en fin, no os voy a contar tampoco mucho porque esta obra la conocéis, imagino que todo el mundo. A quien no haya empezado la recomiendo, ¿vale? Aquí tenéis al protagonista. Básicamente es un señor pues que realiza un entrenamiento bestial, como 10, 100 flexiones al día, correr no sé cuántos kilos todos los días, ¿no? Como algo constante. Y digamos que llega a como una especie de punto de perfección física, ¿no? A base del entrenamiento, por el cual pierde el pelo, por cierto. Este señor tenía pelo. Y llega como, bueno, digamos que es un ser perfecto. Tiene una fuerza
no sobrehumana, es decir, lo siguiente, digamos que ha llegado a esa perfección, ¿no? Y bueno, es un mundo en el que pues hay una asociación de héroes en los cuales está incluido casi todo la gente que tiene pues en fin, o habilidades sorprendentes o habilidades sobrehumanas, o en fin, ¿no? Y que luchan contra monstruos. Hay una asociación de monstruos también, digamos, pero bueno, los monstruos sí que no están todos asociados a esa asociación, sino que digamos que hay un mundo donde existen esos monstruos, también divididos, igual que lo eres por clases, digamos, ¿no? En los clases de la clase más baja, la clase S, están los héroes, ¿no? Y los héroes de clase S, pues son los héroes de primera línea, ¿no? Digamos, los más poderosos. Pues igual, también hay niveles en los monstruos, ¿no? En esos monstruos con los que luchan. Catástrofe, a lo mejor nivel dios, o catástrofe, van subiendo, ¿no? Y digamos bueno, básicamente la lucha de nuestro protagonista y de esa asociación de héroes contra esos monstruos, ¿no? Pero el guión, en fin, la idea, la estructura de la serie no va más allá. Pero es increíble cómo lo hace muy, muy, muy entretenido, como un protagonista que básicamente de un puñetazo es capaz de matar a casi cualquier personaje de la serie. Y hablo también incluso de cuando la serie está muy muy avanzada, que parece que no, bueno, los primeros los mata un puñetazo y luego se va complicando. Sí, se va complicando, pero muy muy cercano al tomo donde vamos, quiero decir. Y aún así es increíble lo entretenido que es. Y además el secreto de esta obra yo creo que está no solamente en el protagonista, sino en el resto de personajes. Quiero decir, parece que se basa en ese carisma curioso, porque el personaje en sí no tendría que tener ningún tipo de carisma, pero resulta carismático, ¿no? El personaje protagonista. Pero yo creo que el secreto de esta obra está sobre todo en los personajes secundarios. Y aquí tenemos a dos, de hecho, que son... ella es monstruo, aunque no lo parezca, no voy a contar mucho. Ella es una de las heroínas más fuertes, ¿no? De clase S, que tiene poderes telepáticos, poderes psíquicos. Pues son esos personajes secundarios que no son secundarios para nada, porque desde el principio, y más llegado a un punto del manga, más o menos hacia la mitad de los tomos que van publicados aquí en España, yo a partir del tomo 15 o 16 por ahí, realmente pasan a ser los verdaderos protagonistas del manga. Y hay unas batallas increíbles, entretenidísimas. Y como ya digo, es ese manga shonen llevado a la enésima potencia. Es eso. Pero con el dibujazo que tiene, con los personajes que no pueden ser de verdad más carismáticos, más graciosos, están muy bien definidos, la verdad, están muy, muy, muy bien definidos. Parece una tontería, pero entre batalla y batalla y tontería te va definiendo unos personajes que están muy muy bien puestos y bueno, como digo, en fin, no hay mucho más que decir, me lo conoce todo el mundo, en fin, es uno de los mangas también que yo personalmente más vendo aquí en la librería. Y en fin, este último tomo que ha salido, como he dicho, perdón si me repito mucho, pero es la primera vez que hago vídeos así para YouTube. Perdón también si el encuadre está un poco así mal puesto, en fin, intentaré ir mejorando el tema del vídeo, o sea, en fin, pues todo conforme vayan pasando más el tiempo, ¿vale? Espero ir mejorando vídeo a vídeo, pero bueno, y la chapa que estoy dando también. Y además, en principio esto no va... No, en fin, edición, como mucho no sé, a lo mejor meteré alguna presentación al principio y alguna música de fondo, y no sé si será en este o más adelante, pero en principio este vídeo no va a ir cortado ni nada, es decir, que esta chapa va a ir íntegra. No sé si en algún momento también tengo que aprender bien a editar eso, en fin, pero bueno, vamos poco a poco. Pero bueno, también quería también que me diferenciara un poquito de otros canales de manga y otros canales de otras tiendas,
era un poquito también hablar, pues, en fin, no solamente del manga en sí, sino, en fin, un poquillo pues, de lo que me parece a mí bueno, también un poquito por la historia de la publicación del manga en concreto, o si alguna curiosidad, ya sea de nuestro mercado, del mercado japonés, o de... En fin, no sé, hace una reseña también un poco más extendida, aunque iré acotando, es decir, entiendo que evidentemente que a veces hay que ir también a decir más con menos, ¿no? Como siempre se dice, pero bueno, también me parece que hay un poquito también eso lo interesante. Llevamos 15 minutos de vídeo, como veo. Voy a también a aligerar un poquito. Si no, haré dos partes. Porque se me está yendo un poquito de las manos. En fin. Vamos con el siguiente manga. También por parte de Ibrea. Bueno, es Ren a Girlfriend, ¿vale? Este manga, si os gusta la comedia romántica, si os gusta, bueno, pues ya es una referencia que igual a mucha gente que está viendo este vídeo, bueno, mucha gente, la gente que lo vea, igual no le suena ya, porque hace mucho que se publicó este manga en España, pero bueno, Ichigo 100%, ¿vale? No sé si os sonará. Es un manga eh, también comedia romántica, en fin, este modalidad, ¿no? Este género que es harem, aunque es una palabra bastante fea, pero bueno. Digamos que es comedia romántica donde hay un protagonista masculino y diversas protagonistas femeninas que van detrás del protagonista, en fin, y eso. Con todo lo cuestionable que pueda ser este tipo de manga, evidentemente, ¿no? Que hablamos de un país, Japón, en fin, si todos los países son en gran medida machistas, hablamos de un país especialmente machista, ¿no? Quiere decir que no descubro nada a nadie, ¿no? Pero bueno, digamos que dentro de este género hay grandes historias también. Y curiosamente hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy curiosa, que es que en muchas comedias románticas de este género harem, ¿no? De un protagonista masculino y varias protagonistas femeninas, muchas veces hay personajes femeninos muy interesantes y tenemos personajes femeninos interesantes, es decir, digamos en mayor proporción que en otras obras que aparentemente por su género, por su esquema, serían menos machistas, ¿no? Pero curioso que al haber, si el autor o la autora es bueno y digamos que aprovecha esta modalidad del género harem, porque al final es un género que vende en Japón y bueno, lo utilizan también como vehículo, ¿no? Para contar historias de amor o contar la historia de diversos personajes. Esto lo hacen, digamos, pocos autores o autoras, ¿no? La mayoría se escriben a esto y no encontramos mucha chicha, ¿no? A la que agarrarnos realmente de personajes interesantes son muy arquetípicos, ¿no? Pero cuando el autor o autora es bueno y digamos que aprovecha este género como podía haber aprovechado un género de aventura, un género en fin, un género que al final también supongo que la revista y los editores de la revista empujan también un poquito a que existan siempre una serie de este tipo, varias series de este tipo en las revistas porque venden, ¿no? Al final, si el autor o autora es bueno, va a aprovechar para hacer buenos personajes. Y es curioso por eso, porque si es así y es bueno el autor, pues va a haber personajes femeninos interesantes en mayor proporción que en otras historias. Porque al final tienes eso, tienes una serie de personajes femeninos que están en torno al protagonista, o por lo menos es el esquema, ¿no? Que va a salir recurrentemente y van de un protagonismo a la par. Y es interesante porque construye personajes femeninos complejos e interesantes. Y Red a Girlfriend es uno de ellos. Es uno de ellos. Particularmente a mí, por ejemplo, el que os he dicho antes de Ichigo 100% me gusta más. Bueno, un manga que está descatalogadísimo. Ojalá le hagan una reedición o algo, porque yo creo que es un manga que tiene que redescubrir mucha gente. Digamos, tiene sus cosas como todo, ¿no? Pero a mí particularmente un manga que me gusta mucho. Me gusta mucho. Es uno de los primeros que leí. Y, y bueno, digamos que este manga, que me enrollo,
Este manga, como su nombre indica, Rent a Girlfriend, bueno, otra de esas cosas curiosas y cuestionables de Japón. Existe, también existe con los chicos, pero bueno, como todo, evidentemente esta industria es masivamente femenina. eh, Existe la posibilidad de alquilar una novia, es decir, un acompañante. No me refiero, por supuesto, no en este manga, pero no en general. No me refiero que en general sea algo sexual, ¿no? Sino que eso también existe y es otro mundo, ¿no? Pero simplemente acompañante, es decir, te acompañan, pasan un rato contigo, hacen lo que sería una cita, ¿no? Y, y bueno, partiendo de esta premisa, digamos que el protagonista, este muchacho de aquí, pues conoce bueno, conoce. Alquila, digamos, a una de estas novias, a la coprotagonista, aunque ya os digo que en este tipo de historia al final hay muchos coprotagonistas, que esta muchacha de aquí. Pues la alquila para, bueno, pasar con ella un rato, y a raíz de eso, pues digamos que empieza una relación de amistad entre ellos dos. Al protagonista, cuando recién acaba de empezar la historia, sabemos que lo ha dejado su exnovia. Él está muy hundido porque lo ha dejado, esta muchacha lo ha dejado, está pues bueno, su novia, y él está pues muy dolido, en fin, y digamos que para resarcirse, en fin, no os cuento mucho más, pero que empieza, digamos, un poco el embrollo, ¿vale? O sea, conoce a esta chica, se hacen amigos, en fin, por diversas cosas que van pasando, y, en fin, que la haya leído o la esté leyendo, sabrá por qué digo que me recuerda. Hay diversos factores en la historia que no voy a contar por si no habéis leído, que me recuerdan a Ichigo 100%, digamos. Y por eso le he cogido cariño un poco a esta historia. En fin, por lo demás, situaciones harem, ¿vale? Quiero decir que no. Pero bueno, digamos que ese tipo de historias en las que no hay mucho ecchi, con lo cual yo lo agradezco particularmente. Hay, y yo quisiera que hubiera menos aún, ¿vale? Quiero decir, pero bueno. Pero bueno, en la que encontramos personajes que al final, los personajes femeninos también, que al final los describe muy bien. No son personajes arquetípicos, la verdad. Son personajes bastante curiosos, bastante interesantes. Y en fin, al final una obra divertida, pues para pasar el rato, en fin, amorío, comedia romántica. Pues eso. Pasamos a otra obra. Bueno, creo que esta va a ser la última por lo menos por este vídeo. Quizás haga una segunda parte que, en fin, quizás seguramente grabe ahora mismo también, pero bueno, que queda para partirlo en dos, porque ya llevo 23 minutos y esto no sea una hora. Por parte de Planeta, Boys Run the Riot. Bueno, esta obra yo la recomiendo un montón, ¿vale? ¿De qué va? Bueno, aquí tenemos a el protagonista, y digo el protagonista porque es un chico trans, ¿vale? Es decir, al que evidentemente pues no se siente a gusto con su cuerpo, no solamente con su cuerpo, sino de la forma en la que, en fin, pues le hacen vestir pues con el uniforme femenino, ¿no? En el instituto, con pues cómo le percibe la gente, ¿no? Como chica, ¿no? Como mujer. Y como he dicho, es un chico trans y él quiere ser reconocido como tal, ¿no? Y un poco pues esa historia, ¿no? Que vive también el día a día de miles de personas trans, ¿no? En nuestro país y en el resto del mundo. De pelea diaria, pues porque se reconozca como ellos son, ¿no? Como ellos, no solamente que se perciban a sí mismos, sino como ellos son. Y es algo que creo que deberíamos entender todo el mundo, ¿no? Pero bueno.
aparte de esto, que él también parece lo interesante de esta obra, que, no, que digo primero es que cuenta la realidad trans de una manera, yo creo, bastante acertada y entretenida y acercándose a esa realidad de un modo, yo creo que muy accesible, ¿no? A todo el mundo. Todo el mundo podemos empatizar con esto, ¿no? Y lo interesante además de esto, no solamente esto, sino que al final eh, no te habla solamente, ¿no? De esta persona en base a que es una persona trans, sino que esta persona la define y sobre todo la define su pasión por la moda, ¿vale? El protagonista tiene una pasión por la moda y su sueño es poder diseñar, ¿no? Distintas prendas y vivir de eso, ¿no? Porque para él, pues, es algo que le define, ¿no? Como persona lo que se pone. Y muy importante, ¿no? Y, en fin, como he dicho, este es el protagonista. Y es un poco, pues, ese día a día de una persona trans, como digo, apasionada también de la moda, y cómo va encontrando, digamos, aliados, va encontrando gente que le respeta tal y como es, y sobre todo, que respeta su sueño de querer diseñar ropa, ¿no? Diseñar moda. Y en uno de esos personajes, pues, es este muchacho que está de espaldas, que ahora no sé particularmente si encontraré. Bueno, sí, aquí lo tenemos. Es este muchacho, ¿vale? Que parece el típico macarra, parece la típica persona, a él le parece por lo menos protagonista, que parece ser que no va a entender, ¿no? Es decir, particularmente su realidad. Y resulta que efectivamente al final el más alejado de los estereotipos también pues de los compañeros de clase, ¿no? Que es un muchacho que al final también se aleja del resto porque considera que tampoco le entiende, ¿no? Que él también quiere vivir una realidad. También hablamos de Japón, de un país donde todo está muy, muy, muy esquematizado. Todo va por parte de grupúsculos, si forma tal grupo, si forma... Y digamos que esa cultura urbana, ¿no? En las ciudades, a raíz también, en fin, no solamente hoy día, ¿no? Pero a raíz también pues, de la última década y eso, en la cultura urbana, ¿no? Y eso, en la juventud, esto sucede mucho en las ciudades, sobre todo en Japón. Hay cada vez más jóvenes que se rebelan también contra esa forma de ver la vida tan esquemática y tan cerrada y digamos que buscan muchas veces a través de la moda y precisamente y a través de que luego también hace su grupo, en fin, porque al final el japonés pues es así, va esto que conocemos como, en fin, la cultura urbana y como podemos conocer nosotros como lo emo, lo otaku, en fin, todo esto que aquí sí existe, ¿no? Pero digamos que no rige tanto la vida de las personas, o por lo menos allí en Japón es otra cosa. Allí en Japón, cuando tú te metes en un grupo, es otro rollo, es todo mucho más conservador en ese sentido, mucho más riguroso, ¿no? Y cuando tú estás en un grupo, digamos que vives por y para ese grupo, en fin, incluso dentro de estos muchachos que buscan no seguir las reglas conservadoras del Japón mayoritario, también al final terminan convirtiéndose un poquito en grupúsculos, ¿no? Pero bueno, al final cada país tiene sus particularidades, pero dentro de eso son chavales mucho más abiertos de mente, evidentemente mucho donde las realidades de orientación sexual y de género diversas se entienden mucho mejor y eso es decir mucho, ¿no? En un país como Japón, que es curioso porque dentro de su, digamos, de su historia, sobre todo del manga, encontramos historias como esta que no es la única para nada, es decir, no es que esté lleno Japón de este tipo de obras, pero que podemos ver como desde el yuri o del yaoi, de la realidad lesbiana, ¿no? O homosexual, está muy, muy presente a obras también de temática donde tenemos personajes trans. Y hay personajes trans en historia y en manga muy, muy famosos, ¿vale? Es decir, es curioso cómo encontramos eso dentro de su. Bueno, dentro de su obra
y es curioso como Japón sigue siendo una sociedad ultra conservadora, ¿no? En sus leyes y en su modo de vida diaria. Y al final, si tú quieres escapar de eso, vas a tener también tú mismo que aislarte. Es triste decirlo así, pero aislarte en las ciudades, en determinados barrios donde vive, sobre todo gente joven, ya digo, que no quiera escribirse a esas reglas, ¿no? Y eso tristemente muchas veces conlleva que tienes que no solamente aislarte físicamente en esos barrios, sino, en fin, socialmente de muchas veces de tu propia familia y de tu, en fin, que hay realidades muy, muy duras, ¿no? Es decir, y hablo ya no solamente de una persona trans o una persona homosexual o de una persona no binaria, ¿no? O de cualquier tipo de realidad de este tipo, sino hablo de una persona que quiera únicamente, yo qué sé, no seguir las reglas totalmente estereotipadas que una mujer que no quiera casarse a tal edad, a los veintitantos, que más o menos 25, 24 o incluso antes, a la edad media en la que se casan las japonesas. Ha ido subiendo a la media, pero más o menos sigue siendo esa. Una mujer que no quiera casarse a esa edad, o que por lo que sea no haya podido, aunque haya querido, o la que no siga pues todo lo que debe ser una mujer, ¿no? Supuestamente en Japón, o se ven recluidas, A una, en fin, digamos a una realidad bastante dura, ¿no? En fin, como todo, cada persona tiene su mundo y esto no es una plantilla que se ajusta a todo el mundo, pero digamos que hablamos de la realidad general, ¿no? De un país. Bueno, como veis, a ver, también el distintivo que yo quiero también tener con este canal, habrá mente canales más, con vídeos mucho más cortos y más al grano y más hablando de... Pero bueno, también una cosa que quería aportar yo, una de las cosas que quiero aportar también parece nueva en el mundo en fin, de YouTube y de las redes sociales de la gente que hablamos de cómic y eso, es también esto, ¿no? Es decir, hablar un poquito de más allá, ¿no? Más allá del cómic, más allá de lo que trata el cómic, un poquito de la realidad que engloba, ¿no? A ese cómic, o esa temática, o un poquillo, ¿no? Siempre y cuando sepa yo contaros algo a raíz de eso, ¿no? Si no, pues iré más al grano o me informaré, ¿no? Pero ad hoc para ese. Pero bueno, si es algo que sé y algo que una información pues que puedo aportar, pues me parece curioso y me parece que es algo distintivo. Me parece que puede ser distintivo de este canal. En fin, como os digo, voy a parar aquí. Ahora seguramente continúe y grabe una segunda parte. Eh, pero bueno, digamos que quería un poco hacer una presentación más formal del canal, de la tienda, aunque ya como habéis visto hay vídeos subidos de figuras, de merchandising que también tengo, iré enseñando, por cierto. Y bueno, pues básicamente era eso. Deciros también que no solamente que tendré disponible próximamente la página web, si sois de Granada o de cerca o vais a pasar por Granada, por supuesto, esto es sobre todo tienda física, pero digamos que vamos a abrir también web. Como os digo, pero que podéis pasaros, ¿vale? Emperatriz Eugenia número 15, como veis aquí, en Granada, capital, ¿vale? Y bueno, podéis seguirme en las redes sociales, ¿vale? Aparte, no solamente en el canal de YouTube, sino en Instagram, en TikTok y en Facebook. También tengo Twitter, ¿vale? Que no está aquí, pero también tengo Twitter, que ahora mismo está muerto, ¿vale? No he subido nada, pero mi intención es subir cosas también a Twitter, o sea que bueno, que sí, que también por deciroslo. Y bueno, deciros también que esto quizá lo tenga que haber contado al principio del vídeo, pero bueno, lo cuento ahora y lo mencionaré al final del vídeo. Al principio del vídeo, perdón, del siguiente vídeo. Con deciros también que tengo sección de segunda mano, ¿vale? Es decir, que compro y vendo cómics de segunda mano, ¿vale? En principio solo cómic, ¿vale?
manga, ya sea manga europeo, americano, independiente o cualquier otra cosa, ¿vale? Y que os enseñaré también en un vídeo lo que me va entrando, ¿vale? En las redes sociales, en Instagram, sobre todo, voy poniendo también fotos de lo que me va entrando y precios, ¿vale? Y bueno, para que lo sepáis, ese contenido de esos cómics de segunda mano estarán subidos también a la web cuando esté, ¿vale? O sea que también lo podréis comprar a través de la web. Y si os interesa, en fin, pues, vender algo o lo que sea, aunque no seáis de Granada, también podéis poner en contacto conmigo, ya sea a través de Instagram, a través del número o de cualquier red social, y se puede hablar, ¿vale? Que se puede, en fin, acordar cosas, ¿vale? Y si os interesa, pues se colabora, en fin, me lo vendéis, o en fin, como os digo, hay que me enrollo yo solo. Tenemos la opción de, pues yo lo compre, ¿no? Bueno, a un precio evidentemente que a mí me salga a cuenta, luego para obtener un beneficio, si no es tontería. Pero también está la opción de dejarlo en depósito, ¿vale? Van a seguir siendo vuestros, estarían aquí en la tienda y cuando se vendan tenéis ese saldo íntegro, ¿no? Si un cómic, por lo que sea, un manga, por ejemplo, si pongamos que este tomo, ¿vale? Pongamos que este tomo, que creo que cuesta, creo que son 8 o 8,50, ahora mismo no me acuerdo, pero por ahí, vamos a poner que cuesta 8,50, ¿vale? Igual son 8, que son 9, pero bueno, vamos a poner 8,50. Si por ejemplo yo lo comprara, estos tomos que cuestan de 8 a 9 los suelo poner a 5, 5,5 o 6, ¿vale? De segunda mano. Pues os lo compraría por 2,5 o 3, ¿vale? Si también está la opción, como digo, del depósito. Entonces, si yo este tomo lo voy a vender por 6 euros, esos 6 euros son los que tendréis vosotros cuando se venda, ¿vale? Cuando se venda, como saldo para gastar en la tienda, como un vale, ¿vale? Tendréis íntegros esos 6 euros, ¿vale? Esto va si son 6 euros o son más, ¿vale? Si por un casual, pues en fin, son una cantidad de cómics que no tiene mucho sentido que tengáis todo ese dinero como saldo en la tienda, pues bien, ya se podría hablar de un reparto del dinero o lo que sea, en fin. Bueno, eso ya son cuestiones que se habla con cada persona, pero que sepáis que hay sección de segunda mano, ¿vale? Y que ya os iré enseñado también, y como digo, en Instagram podéis ver lo que va entrando. Y bueno, como veis, me enrollo mucho. Evidentemente habrá muchos muchos vídeos que sean así más enrollados, o sea, donde me enrolle más, y vídeos mucho más al grano, ¿vale? Habrá de todo. Pero bueno, que también aprovechar para que se viera un poquito también que uno va a ser uno de estos de los distintivos del canal, ¿no? De enrollarnos un poquillo y hablar un poco de todo, ¿no? No solamente del cómic en cuestión que estamos tratando. Y poco más. Me parece suficiente. 37 minutos de vídeo me parece bastante adecuado. Como os digo, en fin, también espero que ir metiendo, en fin, bromillas y tonterías que se me vaya ocurriendo, ¿vale? Y, en fin, todo tipo de contenido que me resulta a mí gracioso o entretenido, ¿vale? Esto va a ser un poquito también un cajón desastre. También, ¿no? Para que me parece que también que no sea solamente un vídeo en una tienda que diga, novedades o vídeos o mangas que recomiendo, sino que las reseñas, como has visto, vayan un poquito más allá y que también haya tonterías y vídeos de coña y cosas, ¿vale? Que se me vaya ocurriendo, que me parece que también puede ser interesante. Así que bueno, en fin, más adelante también apareceré yo en cámara, aunque tenéis un vídeo de un PCP de tour por la tienda en el que salgo yo en el mostrador, ¿vale? Pero bueno, que saldré yo más adelante, pero bueno, quería también, porque ahí mismo quiero yo poder ver también dónde pongo el móvil y eso para poder salir yo bien sin que se me caiga, ¿vale? Pero bueno, como digo, hasta la próxima. Y el siguiente vídeo, que será la segunda parte de este, básicamente. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, más gracias todavía, ¿vale? Porque habéis comido una chapa increíble.
Eh, pero bueno, si os gusta, ya sabéis qué tipo de contenido va a haber. Lo iréis viendo también la variedad conforme vayan pasando el tiempo, ¿vale? Los días, las semanas, etcétera. Y bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias por verlo. Y bueno, como os digo, hasta la próxima.